Vayan anotando sus pasos para que puedan destruir su iglesia, ¿sí? Mira lo que dice. Paso 1. Asiste solo cuando sientas ganas. Trata a la iglesia como un club social opcional y no como un cuerpo vivo de Cristo, perdón. 2. No te involucres en nada. Di que estás muy ocupado mientras observas cómo los mismos 5 hermanos de siempre hacen todo el trabajo. 3. Sé un crítico de sillón. No aporte soluciones, pero señala cada error en el sonido o en la predicación o en la limpieza. 4. Oféndete por todo. Si no te saludaron, si no te dieron las gracias por algo, y guarda ese rencor y no lo dejes ir. 5. Busca solo lo que te beneficia. Ven a la iglesia preguntando, ¿qué hay aquí para mí? En lugar, ¿a quién puedo servir hoy? 6. Escucha rumores sin confirmar. Si alguien habla mal de un líder o algún hermano, créelo de inmediato y compártelo con motivo de oración. Amén. Crea bandos. 7, crea bandos. Júntate solo con tu grupito de amigos y haz que los nuevos se sientan extraños o invisibles. 8. Murmura en los pasillos. Nunca hables de frente con una persona involucrada. Es mejor quejarte con otros que no pueden solucionar el problema. 9. Cuestiona los motivos del pastor. Asume que todo lo que hace es por dinero, por ego o preferencia personal. 10. Enfócate en las formas y no en el fondo. Pelea por el color de las paredes, por el volumen de la música, por el orden de la liturgia, olvidando la misión de salvar almas. ¿Qué les parece? Van 10. ¿Quieren que siga? Seguimos. 11. No ores por tus líderes, pero sé el primero en juzgarlos cuando se vean o cansados o cometan un error humano. 12. Retén tus recursos. Si no te gusta un proyecto, deja de ofrendar para castigar a la administración de la iglesia. 13. Considérate el dueño de la iglesia. Usa la frase como, aquí siempre se ha hecho así, para bloquear cualquier intento de renovación. 14. No leas la Biblia en casa. Depende exclusivamente de lo que el pastor diga el domingo. Así, si el mensaje no te gusta, podrás decir que no fuiste alimentado, sin admitir que no te alimentaste por tu cuenta. 15. Encuentra pecado en todos menos en ti. Sé un experto en detectar la viga en el ojo de tu hermano mientras ignoras el bosque entero que tienes en el tuyo. Esto asegura que nunca haya espíritu de arrepentimiento genuino. 16. Sé un llanero solitario. Nunca rindas cuentas a nadie. Di que tu relación con Dios es privada para evitar que otros hermanos te ayuden a corregir el rumbo cuando estés desviado. 17. Interrumpe el flujo espiritual. Durante los momentos de adoración o ministración profunda, saca tu celular, revisa redes sociales o ponte a mensajear. Si logras distraer al que está al lado, punto doble para el saboteador. 18. No cuides las instalaciones. Tira basura, deja los baños sucios y trata los instrumentos con descuido total. La iglesia no es el edificio, ¿verdad? 19. Espiritualiza tu desobediencia. Cuando te pidan ayuda en un área de necesidad, responde, voy a orarlo. Nunca deja una respuesta. Usa la oración como una excusa elegante para decir no sin sentirte culpable. 20. Ignora el gran mandamiento. No compartas el evangelio con nadie fuera de la iglesia. Mantén la salvación como un secreto bien guardado para que la iglesia no crezca y se mantenga cómoda y pequeña. ¿Qué les parece? ¿Cómo destruir tu iglesia en 20 pasos? ¿Verdad? ¿Cuántos pasos han hecho ustedes ya? ¿Cuántos llevamos? Tenemos que ver hacia adentro, ¿verdad? Y pensar en nosotros. ¿Cuántos pasos llevamos? Yo llevo algunos, honestamente. Yo he dado ya algunos pasos para destruir mi iglesia. ¿Qué les parece si todos nos ponemos de acuerdo y lo hacemos todos juntos? Sumamente irónico, ¿verdad? La ironía es absurda. Y algo en lo que he estado meditando últimamente es en este punto. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí este domingo realmente? Mucho más allá de lo que sea. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí este domingo?
tenemos una definición de iglesia. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la iglesia? Los escucho. El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso realmente? O sea, eso es un concepto, pero ¿qué significa para nosotros? ¿Qué realmente es la iglesia? Los escucho. El templo de Dios. Y se oye muy bien, y es verdad, las dos opiniones son muy bíblicas, pero para nosotros, ¿qué significa eso? ¿Con qué se come eso? ¿Qué sentido tiene eso para nosotros? ¿Qué es la iglesia? Crecimiento espiritual. ¿Y qué significa eso? Que debemos en unidad. ¿Alguien más tiene una idea? A veces tenemos como conceptos que hemos aprendido y son muy espirituales, pero solamente quedan en conceptos que no bajan a nuestro corazón. Solamente los repetimos. Pero realmente, ¿qué es la iglesia? O sea, ¿cuál es nuestra opinión personal de qué es ser una iglesia? Mucho más allá de el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe o lo que sea. ¿Realmente qué es la iglesia? ¿Ah? Ajá, bien. Algo que yo pienso, esta es mi opinión personal, que se acerca más a lo que es la iglesia. Está haciendo frío, ¿verdad? Tan fuertes los aires o somos poquitos. Algo que yo pienso que es la iglesia, y es mi opinión personal, es una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Todos sabemos que es una comunidad, o tenemos por lo menos una idea. Una comunidad es un grupo de personas que se reúnen con un fin común. A veces tienen afín cultura o metas en conjunto que quieren lograr. A veces concuerdan en pensamientos o en valores. Y pudiésemos decir, eso es la iglesia. Y lo que yo creo es que la iglesia es una comunidad real. Cuando Jesucristo se fue, Él básicamente fundó la iglesia, o la iglesia ya existía. Antes de Cristo la iglesia ya existía. ¿Ah? Ajá. Ajá. ¿Saben qué significa iglesia? Asamblea, eclesía, comunidad, reunión. Y esa palabra la tomó Pablo también de la idea, o la tomaron en el primer siglo, de la idea de una eclesía romana, que era cuando los romanos se reunían en una comunidad, en una asamblea, tomaban decisiones, deliberaban por el bien de la comunidad en general. Entonces esa idea fue tomada de allí. Pero antes de que la palabra eclesía existiese, ya el pueblo de Israel era una comunidad, ¿o no? Entonces podemos decir que la iglesia existe desde el principio. La comunidad de las personas que se reúnen y adoran a Dios, ¿verdad? ¿Qué valores debería tener una iglesia? Amor, comunidad, hermandad, santidad, honestidad, obediencia. Algo que yo he estado pensando últimamente es que los valores cristianos le gustan a todo el mundo, bueno, a la mayoría de las personas, incluso a los que dicen que no les gustan los valores cristianos, les gusta vivir en una comunidad con valores cristianos. Como ustedes saben, hoy es un día de misiones, y hoy en Venezuela y en los países de cultura y de trasfondo cristiano, tenemos libertad de decir, no creo en Dios o no quiero creer en Dios. Pero, aunque tenemos esa libertad, en nuestra cultura podemos disfrutar de vivir en la cultura cristiana y de poder decir, no estoy de acuerdo con eso, no me gusta Dios. Pero en los países, por ejemplo, musulmanes, no hay razón para que tú no creas en Dios, porque te pueden ejecutar inmediatamente. O sea, no hay ningún musulmán en su país musulmán que diga, yo soy ateo, yo no creo que Alá exista.
Entonces nos beneficiamos todos de vivir en una comunidad cristiana, en una cultura cristiana. Aunque el país no sea completamente, ¿cómo se dice cuando un país no es laico? Bueno, no es laico, exactamente. Cuando un país realmente no tiene el tema de Dios como primer lugar, como algo nacional, todos al igualmente nos beneficiamos de los valores que tenemos aquí. Todos nos beneficiamos de esto. Todos podemos decir, soy esto, soy aquello, me identifico con esto, me identifico con aquello, pero quieras o no quieras, disfruta los beneficios de vivir en una cultura con comunidad cristiana. ¿Qué les parece eso? Algo interesante de todo esto es que cada vez más el cristianismo se está volviendo cultura y no se está volviendo una fe verdadera en las personas. Y algo que seguramente todos podemos identificarnos, especialmente los que son más mayores, los católicos han pasado a ser no católicos fervientes, sino católicos culturales, ¿verdad? Personas que no tienen una fe profunda en Dios, pero siguen yendo culturalmente a la misa, siguen haciendo sus liturgias católicas tradicionales, rezar el rosario, confesarse, o no, hay que bautizar al niño porque ya tiene tal edad. Pero cuando conversas con personas católicas, te puedes dar cuenta, no todos, ¿verdad? Pero te puedes dar cuenta que no tienen una fe arraigada y profunda, sino que solamente lo están haciendo porque mis papás lo hacían. Entonces es algo que hay que repetir. Y lo que está pasando con el cristianismo actualmente es exactamente eso. La mayoría de los jóvenes cristianos y de nosotros los cristianos en general estamos viendo al cristianismo como algo cultural. Me puedo acercar a la iglesia los domingos porque, bueno, así lo hacían antes, así lo hace mi papá. Hay que hacer tal actividad y tengo que ir porque, bueno, eso es lo que es. Pero no estamos teniendo una fe profunda, una fe real. ¿Les parece que eso es así? Como cristianos hemos estado viniendo los domingos a la iglesia o otros días de la semana sin comprometernos realmente con la iglesia, sin comprometernos realmente con ser una comunidad. ¿Sí? Hemos pasado de ser una comunidad de fe a ser un club de buenos valores, un club en el que me siento bien cuando voy. Y realmente una comunidad puede crecer si no hay compromiso con las personas que están en ella. Una comunidad puede crecer si no hay valores compartidos que lleven a cabo lo que quiere hacer esa comunidad, lo que quiere lograr X o determinada comunidad. Yo sé que el devocional está como un poquitico más, no está como que, ay, tan fresquecito, un devocional sabrosito. Y que pues, esto puede ser un tema mucho más profundo. Pero algo que quería que pensaran y en mi disertación quería como llevarles al pensamiento es que como cristianos no nos estamos comprometiendo realmente con la iglesia, con Dios realmente. Creemos que la relación y hemos buscado que nuestra relación sea individual, pero nos hemos olvidado por completo de la relación comunitaria. Y algo interesante que dijo Jesús es que cuando están 2 o 3 reunidos, está su presencia entre nosotros, ¿verdad? Entonces esa idea de cristianos, lobos solitarios, que estamos cada quien por su lado, no, yo tengo mi relación con Dios y eso es lo bueno. Yo no tengo nada que aportar. Y hemos estado destruyendo nosotros mismos a nuestra propia comunidad por la indiferencia. ¿Sí? Hemos hecho comunidad en todos los lugares, en redes sociales, hemos hecho comunidades en nuestra familia, hemos hecho comunidades con nuestros amigos o con nuestros trabajos, hemos hecho comunidad en todos lados, pero no hacemos comunidad en la iglesia. Y solo hemos dejado la relación con Dios un día de domingo, en el que yo vengo y me siento. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud? Una actitud de consumidores, no de creadores.
Vengo a escucharlo y me voy. ¿Y qué puedo ofrecer? No sé, no me importa. Esa comunidad es la comunidad cultural de buenos valores que me encanta, el domingo. No algo para comprometerme. Hemos perdido el norte como cultores de Dios y nos hemos vuelto consumidores de la iglesia. ¿A qué me refiero con cultores de Dios? ¿Quiénes son los encargados de hablar de Dios, de enseñar de Dios, de transmitir la fe de Dios? Toda la iglesia. Y como iglesia hemos abandonado el trabajo de ser cultores de Dios y nos hemos quedado sentados para que alguien más nos enseñe. ¿Ah? ¿Qué hace falta para que seamos una iglesia viva y despierta? ¿Ah? Crear comunidad. ¿Y cómo se crea una comunidad? Aportando. ¿Qué puedes aportar a esta comunidad? Servicio, tiempo, dones. ¿Qué puedes aportar a esta comunidad? Compartir. Ustedes, iglesia, han visto ya, la mayoría estaba viniendo algún tiempo. ¿Qué se necesita en esta comunidad? ¿Qué fallas han visto en esta comunidad? ¿Qué falla puedes tú ayudar a resolver en esta comunidad? Bien, se me acabó el tiempo. Como les estaba diciendo, tengo un problema. Pero quiero dejarlos con esa pregunta. ¿Qué puedes mejorar en esta comunidad? Esta iglesia tiene defectos, como todas. Ninguno de nosotros es perfecto y hay problemas, hay temas, hay debilidades en todos lados aquí, en la comunidad cristiana, comunidad de la gracia. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar eso? ¿Qué puedes tú aportar con tu servicio, con tus conocimientos, para que esta iglesia sea una comunidad que se nutra unos a otros? ¿Sí? Bueno, antes de irme, o bueno, para irme, mejor dicho, quiero pasar un video. Quiero que le presten atención y bueno, ya continuamos con el servicio, ¿sí? Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta, que el que sirve a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy
si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Dios le bendiga. Era probando el micrófono. Amén. Bueno, si a algunos de ustedes se les pasa, se les olvida algo de lo que se habló en el devocional, no se olviden de esta cita que le voy a dejar. Primera de Juan 4, del 7 al 12, anótela, léala y no se le olvide eso, y no se va a olvidar del devocional de hoy. ¿Sí? Se van preparando mis hermanos de protocolo para recoger las ofrendas, pero antes voy a llamar a los niños que vinieron hoy a la iglesia, que pasen aquí adelante, y asimismo las maestras, y no se pongan nerviosas que no las voy a poner a orar, pasen adelante las maestras y los niños. Oye, es que ayer fue un día muy especial. Ayer fue el Día del Amor y la Amistad, y yo creo que todos los niños se quedaron celebrando con sus papás en sus casas. Vente, Matías. ¿Y las maestras de estos chicos dónde están? Vente, Anita. Bueno, vamos a orar por estos niños y ustedes vayan preparando sus diezmos y sus ofrendas, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por estos chicos que están aquí. Señor, te pido en esta hora que seas tú obrando en sus vidas y en sus corazones, que estén dispuestos a recibir de tu palabra. Te pido por las maestras, Señor, que ellas han preparado su clase para dárselas a estos niños, que sean Dios y el Espíritu Santo obrando a través de sus vidas. Te doy la honra, la gloria y la alabanza. Mira ahora a los hermanos que se disponen a ofrendar. Señor, sé tú, en el nombre de Jesús, poniendo en sus corazones el querer y el dar por su buena voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hay una chica aquí que está como alumna, pero parece maestra, ¿verdad? Bueno, asimismo pueden estar pasando a mis hermanos recogiendo los diezmos y las ofrendas. Mi hermano Eiler me estaba diciendo para leer un versículo. ¿Cuál versículo era, hermano? Mateo 5:16, mientras están recogiendo las ofrendas, vamos a leer Mateo 5:16. Mateo 5, del 13 al 16. Ok.
Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todo lo que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean vuestras buenas obras. Amén. También anoten ese versículo que es parte del devocional, que somos la luz del mundo, ¿sí? Nosotros como iglesia misionera, quiero dejar en sus corazones hoy el orar por cada uno de los misioneros que tenemos en el campo. Puedo decir sus nombres desde acá. Ellos están fuera, Miguel, Silvia y Mateito, que nació allá en el campo misionero, un misionero más joven que tenemos. Jocabet, mi hermana Berkis no está aquí con nosotros, pero ella también hace misiones. Y hay muchos aquí en la iglesia de la Comunidad de la Gracia que hacen misiones. Le pido que estén orando por mi hermano Gabriel Marcano, por mi hermana Griselda Vargas y por muchas otras hermanas, mi hermana Sandra, que son comunicadores potenciales del Evangelio. Ellos andan haciendo misiones donde quiera que estén. Como escuché de una señora una vez, muy amada por mí, que ella no salía a evangelizar. No, ella cuando salía evangelizaba, es decir, en todo momento y en todo tiempo, ¿sí? Ahora los voy a dejar con los anuncios, porque los quise dejar de último para aquellas personas que a veces se nos hace un poquito tarde al llegar a la iglesia y podamos escuchar y ver los anuncios, ¿sí? Con ustedes los anuncios de hoy. Presenta los anuncios de la semana. Domingo. Discipulado Nueva Vida en Cristo a las 9 de la mañana. Reunión de oración por las misiones el tercer domingo del mes a las 9 de la mañana. Servicio dominical a las 10 de la mañana. Reunión de jóvenes segundo y cuarto domingo del mes a la 1 de la tarde. Lunes. Reunión de oración a las 5 de la tarde. Martes. Discipulado Nueva Vida en Cristo a las 5 y 6 de la tarde. Miércoles. Miércoles de consejería. El diseño original de la familia a las 6 de la tarde. Viernes. Ensayo de alabanza a las 5 de la tarde. Vigilia el último viernes del mes a las 5 de la tarde. Sábado. Evangelismo el segundo sábado del mes a las 2:30 de la tarde. Reunión de hombres el segundo sábado del mes a las 4:30 de la tarde. Reunión de mujeres el cuarto sábado del mes a las 4 de la tarde. Cada semana hay un grupo de trabajo para la limpieza en nuestra sede. Para agregarte a un grupo, ponte en contacto con Carmen Salamanca. Tenemos anuncios especiales. Lee tu Biblia. Leer la Biblia transforma tu vida. Esto es una iniciativa de los alumnos egresados del CEMIC, que ellos con preocupación notaron que muchas personas no tienen eficacia al leer la Biblia. Leen la Biblia, pero no tienen eficacia. Y la eficacia se trata de una forma sistemática en la que podamos estar todos conectados aquí en la Comunidad de la Gracia, una buena iniciativa para que todos leamos la Biblia, ¿sí? Entonces les invito a que todos lean su Biblia. Los hermanos dieron también un bosquejo donde hay un cronograma diario para la lectura de la Biblia. Para el día 1 de marzo tenemos Asamblea General, solo los miembros activos de la iglesia, ¿sí? Otro anuncio. Kairos. Ya va, eso fue el ensayo. Kairos. Esto es un taller de la Simple Mobilizing que nos indica cómo es el corazón de Dios en las misiones. Les voy a invitar a todos los participantes de este día que están aquí en la iglesia a que hagan Kairos. Y los que lo hicieron, repítanlo. No, mentira.
vuélvanlo a hacer. Es buenísimo ese taller. Próximamente anunciaremos el día y la fecha. Lo más probable es Semana Santa. Y bueno, estén activos. Cualquier duda, preguntarle por favor a la hermana Luz, a la hermana Ectalina y el hermano Carlos. ¿Sí? Próximo anuncio. CEMIC. Los hermanos egresados del CEMIC, tenemos un grupito reciente, se van a tener su acto de grado pronto, ya salieron, solo falta el acto de grado, pero hay inscripciones para la nueva temporada CEMIC. Esto es un seminario cristiano donde aprendemos lo que el Señor quiere para nosotros, ¿sí? ¿Otro anuncio? ¡Oh! No puede ser. Ya tenemos 20 años, una iglesia de mucha lucha, y ya arribamos a nuestros 20 añitos y los vamos a estar celebrando el próximo domingo. Están total y cordialmente invitados. Dios les bendiga a todos, espero que estén aquí ese día y con esta misma emoción de… ¿Cómo diríamos? No algo sano, ¿sí? Bien, hermanos, aparte también tenemos un ruido acá, aparte también del día de aniversario, que sería el domingo próximo, donde estaremos celebrando el aniversario. Evidentemente el pastor Adán no puede venir, creo que ya lo dijimos, no puede venir por el tema de el nivel de alerta número 4 de no venir a Venezuela ciudadanos norteamericanos. Evidentemente los Estados Unidos subió su nivel de no asistencia, por lo menos por acá, y él decidió que no iba a venir para compartir. Creo que en todos los años, y digo creo porque no tengo los 20 años acá, yo soy mucho más joven, evidentemente, si lo pueden ver. Entonces, siempre él ha estado en los 20 años de aniversario, o en los 19 años pasados, salvo este número 20. Sin embargo, vamos a celebrar hasta nuestra celebración. No va a ser una fiesta algo ostentoso ni nada, sino como siempre, como somos nosotros, todo muy sencillo. Entonces sí, vamos a tener nuestro aniversario, véngase preparado no para comer, habrá un pedacito de torta. David, bienvenido, tiempo sin verte, bendiciones. David estuvo con nosotros durante muchos años, estando también allí en el Salón de la Villa, porque la Comunidad de la Gracia, la iglesia como tal, estuvo en varios sitios, y el último sitio donde estuvo fue en el Salón de la Villa. Entonces, bienvenidas también a las personas que nos visitan por primera vez a la Comunidad de la Gracia. Servimos al Señor con toda humildad, adoramos al Señor. Como les decía, no somos ostentosos en nada, pero sí va a haber por lo menos un pedacito de glucosa con algo de harina, para que usted, usted entiende, complazca su paladar. Bien, quiero invitarles a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 8. Habíamos hablado la semana pasada y habíamos terminado el versículo 17, donde estábamos hablando un poco acerca de la adopción. Estamos con el tema de, digamos, tratar de comprender qué es en sí la adopción. Decíamos la semana pasada que habían tres culturas. La cultura hebrea o judía, ellos tenían otras maneras para la adopción. Ellos no adoptaban así como nosotros quizás lo vemos. La cultura romana, ellos tenían ciertos temas con la adopción. Ellos adoptaban generalmente ya a personas grandes para ser sucesores de algo que se quisiera. Esa adopción, evidentemente, de una persona grande llevaba un privilegio, era el ser heredero de lo que la persona que estaba en este caso adoptando tenía. Esa persona que iba a adoptar trataba pues de buscar a una persona que física e intelectualmente pudiera cumplir con lo que él quería que llevara a cabo. Las adopciones romanas generalmente se hacían, o casi que un 100% era a varones. Ningún ciudadano romano, o por lo general, no adoptaban hembras. Recuerden ustedes que en esa época el papel o la cultura de las hembras no era lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces las hembras no eran, digamos, algo de mucho interés para adoptar.
Incluso recuerden ustedes que Pablo enseñaba a la iglesia cuando estaba hablándoles acerca de la crianza y formación de los niños, el cuidado que se debía tener a los niños, tenía que ver mucho con el cuidado que los romanos no tenían, especialmente hacia las niñas. Hay una carta de la época que data pues, y donde un soldado romano le decía a su esposa, él estando en la guerra, le envió una carta, cuando él se fue ella quedó embarazada o estaba embarazada de él, y él le decía, si es un varón, cuídalo por favor hasta que yo llegue, y si es una hembra, deséchala. Entonces, en esa cultura romana, ellos no tenían cuidado con las hembras, no era algo así de que era algo valioso como evidentemente para los cristianos deben ser todas las personas, y especialmente en esta época y cultura donde usted valora mucho a las hembras, a su hija especialmente, ¿no? Sin embargo, ellos en su cultura, si alguien al momento de nacer se tenía una hembra o nacía una hembra, bueno, la mujer que atendía el parto, la comadrona, o ¿qué otro nombre se les dice? Partera, decía, mira, es una hembra, ¿qué hacemos? Entonces la mamá y el papá tomaban la decisión, no, deséchala, era lanzarla a un lugar donde se lanzaban a los niños. No había cuidado en ese sentido. Si algunas personas decidían ir a buscar a esos bebés donde los lanzaban, eran con otros fines comerciales, algo así como hacerlos esclavos o esclavas, en tal caso criarlos para ser esclavas sexuales, prostituirlas o de alguna manera obtener algún tipo de ingresos. No es como nuestra cultura. Ellos eran con ese tema de las hembras pues bastante cerrados. Entonces los romanos, cuando ellos iban a adoptar, buscaban evidentemente a un varón y que tuviera ciertos rasgos, como ya le dije, física e intelectualmente, donde ellos pudiesen poner su confianza. Ellos adoptaban ya hasta hombres adultos. Les decía a ustedes la cultura también de que cuando ya se iba a decretar o cuando ya el muchacho empezaba a llegar a lo que ellos consideraban la mayoría de edad, ellos hacían cierto acto que tenía que ver con una adopción, donde se dejaba básicamente al varón como ya el heredero de todo lo que se tenía. Y eso básicamente era en la cultura romana. En la cultura cristiana, Pablo está tomando el ejemplo de lo que es el ser heredero y lo está colocando, llevándolo a un punto de vista, digamos, espiritual o bíblico, donde él dice y que si son hijos, versículo 17, entonces también son herederos de Dios y coherederos, heredan de Dios y juntamente con Cristo también obtienen la herencia que Cristo obtiene. En la cultura romana, el hombre, les decía yo la semana pasada, el que dejaba la herencia o quien escogía un heredero, decidía cuánto iba a dejarle al mayor, cuánto al menor y así sucesivamente, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra cultura todos heredan por igual. En la cultura nuestra venezolana, todos los hijos heredan por igual. No se dividen las herencias, bueno, 50% a este, 25% al otro, 30% a este. No se hace así y eso está en las leyes venezolanas. Sin embargo, en Cristo todos heredan por igual. Es decir, no hay hijos preferidos en Dios donde va a haber un nivel de herencia mayor para uno que para el otro. Bueno, el que viene a limpiar la iglesia va a tener más herencia que el que no viene. No se trata de eso. Simplemente todos en Cristo obtienen la misma herencia, el mismo nivel de herencia y no hay excepciones allí. En el versículo 17, donde estamos leyendo, dice, con Cristo, o sea, todos son herederos con Cristo, si es que todos padecen juntamente con Él, para que juntamente con Él puedan ser glorificados. Hablamos también de lo que son los padecimientos en Cristo, del proceso de a veces de ser cristiano y por el que cada uno, casi todos, de alguna forma tienen que pasar. El versículo 18 dice, pues tengo por cierto, y aquí entramos en la predicación de hoy, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, si unimos lo último que dice el versículo 17 y lo llevamos también y lo vemos en el versículo 18, podemos ver que de alguna forma cada uno de ustedes padece aflicciones.
distintas aflicciones y no tienen que ver solamente con la parte política, sino que son las aflicciones que usted constantemente está viviendo y viendo acerca de cómo cambian las cosas. Saben, los viejitos bastante viejitos, siempre dicen, en mis tiempos no era así. Ustedes han escuchado esas palabras, ¿no? En mis tiempos eso no pasaba. O dicen, si hubiese estado aquí un tal personaje, eso no estuviese pasando. O dicen, bueno, estas cosas antes eran mejor, ahora las cosas son de mala calidad, antes todo era mejor, era duro, era resistente. Usted compraba un carro y usted podía chocar con ese carro y al carro no le pasaba nada. Bueno, morían el conductor o morían los tripulantes. Hoy en día los carros están hechos para destruirse en un choque, pero que sobrevivan las personas, ¿sí? El carro de alguna forma está hecho o diseñado para que absorba el impacto del vehículo y no la persona que está manejando. Los carros antiguos eran lo contrario. No, de verdad, hermano, no les pasaba nada. Tremendos choques, pero morían los tripulantes en el vehículo. Entonces siempre oímos hablar a ciertas personas, a ciertos ancianitos, de los tiempos pasados, de cómo era antes. Pablo dice acá que de alguna forma hay aflicciones en este tiempo presente. Job, dice la Escritura, que él afligía cada día su alma, y de alguna forma hay cosas de las cuales nos enteramos que nos afligen y uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto en este tiempo? Por ejemplo, la semana pasada que estábamos hablando del versículo 17 y de lo que era el padecer por Cristo, yo les decía a ustedes que hay una ciudad, Nigeria, un país donde los cristianos están padeciendo en este momento, ahorita, con derechos humanos, con la ONU y con un sinfín de situaciones. Ellos están padeciendo persecución. Y llegando a la casa, después de haber hablado eso con ustedes, soy honesto, yo leo noticias y no le impongo a nadie que oiga o vea o lea noticias. A mí me gusta desde siempre estar enterado de las cosas que están pasando. Y llegué a la casa y me enteré que unos días atrás habían matado a 170 cristianos, el 6 de este mes en curso. Mataron a 170 personas, los islamistas, en Nigeria. ¿Cómo fue eso? Fue sencillo. Los islamistas convocaron a un grupo de cristianos y les dijeron, queremos rezar o orar juntos. Vamos a reunirnos a tal hora para hacer una oración juntamente con ustedes. Y fueron los cristianos y después que estaban allí fueron masacrados, hombres y niños. Generalmente a las mujeres no las masacran a todas, pero sí se las llevan para ciertos actos que ya ustedes saben lo que sucede con la parte femenina. Pero 170 personas fueron masacrados ahorita, mes de febrero del año en curso. No les estoy hablando de cuando no existían derechos humanos, en este preciso instante. El mundo ve hacia un lado, la ONU no dice nada. Al parecer Estados Unidos levanta la voz pidiendo protección hacia los cristianos. El presidente de ese lugar dijo que sí, que eso había sucedido y que iba a tomarse ciertos correctivos. Quien lleva a cabo esos actos son unos grupos islamistas, presumiblemente de un hombre que ustedes han escuchado hablar, hombre perverso y malo llamado Boko Haram. Sin embargo, hoy en día hay muchas cosas que están sucediendo en este momento, no solamente en Nigeria, sino en muchas partes del mundo, donde personas son perseguidas. En este caso la noticia suena porque fue un grupo muy alto de 170 personas, pero cuando son grupos pequeños, generalmente esas noticias no salen. Y si salen, a veces son vetadas. ¿Vetadas por quién? Bueno, por lo que a veces se conoce como los progres. ¿Saben? Los progres son aquellos que de alguna manera luchan contra lo que es bueno, luchan contra lo que es la educación, luchan contra las cosas que de verdad traen progreso y ayudan, y ellos están en contra de cosas como, por ejemplo, lo que sucede con las mujeres en el Medio Oriente, donde las mujeres son tratadas como esclavas, y estoy hablando de, especialmente también tiene que ver con grupos islámicos, donde las mujeres no tienen voz, entre ellas mismas no hablan, las mujeres solamente pueden hablar con los niños en casa, las mujeres hablan con los esposos estando en casa, y el esposo decide si quiere dejarla viva o si quiere matarla por alguna queja
que la mujer tenga. Los progres contra ese tipo de grupos nunca levantan su voz. Si usted ve en Europa, las protestas en Europa son por cosas sencillas, pero cuando son matanzas o cosas como estas, los progres jamás levantan la voz, sencillamente permanecen en silencio. ¿Quiénes son los progres? Generalmente grupos de hombres y de mujeres que van en contra de la cultura y de las buenas costumbres y de la buena moral. Ellos jamás van a hablar en contra de algo que esté destruyendo a la raza humana. Ellos jamás van a levantar su voz en contra de algo que destruya a los niños. ¿Por qué? Porque para los progres generalmente los niños pueden ser usados como, no quiero hablar del punto, pero usted lo sabe, cómo se usan los niños en el grupo de los progres y el daño que se le hace a los niños, especialmente lo que estaba sucediendo en una isla. ¿Se acuerdan? La isla de un hombre llamado Epstein, que él tenía una isla del placer y las personas con mucho dinero podían ir a la isla y pedir lo que ellos quisieran en cuanto al placer. Y la mayoría tenían que ver con niños, donde hoy en día salen informaciones de cuánto ácido se llevaba para esa isla. Un ácido que desintegra todo. ¿Qué querían desintegrar ellos? Usted puede imaginarse lo que querían hacer con todo ese ácido que era comprado. Pero sin embargo, ese tipo de cosas y ese tipo de noticias generalmente tienden a causar aflicción, porque son cosas que nosotros quizás, wow, no puede ser que esto esté pasando. Respeto a las personas que no quieran saber nada de noticias porque se alteran sus nervios, viven preocupados, excelente. No se entere de noticias, pero debe saber algo. Están sucediendo cosas en el mundo que producen aflicción y a veces nosotros miramos hacia otro lado, ¿sí? No vayamos muy lejos, acá mismo en Venezuela, y por esto estoy consciente que me puedo meter en problemas con las leyes que salen, no que existían, con las leyes que salen, cosas que están sucediendo en Venezuela y de las cuales nadie quiere enterarse, o los que se enteran y saben sencillamente voltean su vista. Saben, en la Alemania nazi había un pueblo muy cercano a un sitio donde se estaban cometiendo muchísimas atrocidades, a una de las cosas que se llamaban guetos, ¿sí? Eran los sitios donde llevaban no solo a judíos, sino a personas de cualquier otra etnia, raza o cultura para morir y trabajar allí. Y eso estaba sucediendo solo a escasos metros de ese lugar. Y cuando llegaron los rusos a ese lugar donde sucedían todas esas atrocidades, fueron al pueblo y la gente decía, no, bueno, nosotros sabíamos que hacia allá entraban, qué sé yo, personas y no sabíamos nada de lo que estaba sucediendo, pero a nosotros no nos interesaba ese tipo de cosas. ¿Por qué no les interesaban? Porque estaban cómodos y porque eran ciudadanos alemanes, donde no iban a tener ningún tipo de problema. ¿Sabe qué hicieron los soldados? Agarraron a todas esas personas y las llevaron a ese lugar donde sucedían todas las atrocidades y les mostraban todo lo que había y la gente salía horrorizada y decían que no lo podían creer. No lo vas a creer, tú sabías lo que sucedía. ¿Saben qué hacían las personas o los soldados alemanes cuando estaban siendo juzgados? Algunos se suicidaban antes de que llegara el juicio y a otros los exponían a llevarlos y les mostraban videos de todo lo que sucedía en esos lugares. Y saben las personas que hoy en día se hacen llamar socialistas o comunistas, ellos no creen que este tipo de cosas hayan sucedido. Por eso les digo, me puedo meter en problemas por lo que les estoy diciendo, pero es la realidad. Una persona que dice ser comunista o socialista siempre va a defenderse y a decir, lo que sucedió a los judíos, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en esos guetos y en esos campos de concentración nazi, no es así. Es un invento, ¿no lo cree? Busque a través de la historia todos los que han sido socialistas y comunistas y verán cómo el desprecio que hay hacia la comunidad judía en especial, un desprecio que ha existido durante muchísimos años y usted en Venezuela puede, y estoy seguro que los que tienen más o menos cierta edad han sabido en la historia reciente de Venezuela lo que se ha dicho de Israel. Esto ha causado mucho mal generalmente en Venezuela y también ha traído juicio hacia algunas personas y lo más lamentable es que sigue causando daño a otras personas
cuando las verdades de lo que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial y de cómo se trató a ciertas personas de otras razas, credos, nacionalidades y todo eso, aún hoy en día muchas personas siguen diciendo que eso es mentira. Es la gran realidad y eso hace que los cristianos tengan aflicción en su alma. Por ejemplo, cosas tan recientes de nuestra historia venezolana que están sucediendo en las selvas venezolanas. ¿Saben la cantidad de ríos que hay en las selvas del Amazonas? La mayoría de ellos están contaminados. Y usted se pregunta, pero eso ha sido desde siempre. No, el destrozo que ha habido en nuestra selva venezolana ahorita reciente, no les estoy hablando de 10 años ni de 5 años hacia atrás, es de tal magnitud que desde los satélites se puede visualizar cómo ya las selvas han sido destruidas. Ya no tenemos los pulmones verdes o el pulmón verde que se tenía en tiempos pasados. ¿Saben? En el Ávila está prohibido seguir las construcciones allí. ¿Y saben la cantidad de mansiones que hay en el Ávila? Y se han construido ahorita. La casa más cara en Venezuela, ¿sabe dónde está? En las regiones del Ávila o cerca del Ávila. Bueno, ahora conocido como Guaraíra Repano. Allí está la casa más costosa que se puede imaginar en toda Venezuela. El precio que se estaba pidiendo era algo exorbitante. ¿Cómo se construye en un lugar donde solamente las personas oriundas de allí, especialmente de Galipán, tenían permiso para construir y otra persona de otro lugar puede ir y construir? ¿Cuánto material? ¿Quién no se dio cuenta que todo ese material subió y llegó hacia allá? ¿Cómo sucede eso? Básicamente nuestros pulmones vegetales se han ido acabando. Sacar el oro y todos esos minerales preciosos que están en la selva para destruir todo. Las etnias indígenas en Venezuela expuestas casi que a esclavitud para sacar el oro. Y como les digo, esto me puede traer problemas, pero es la gran realidad de lo que se sabe, se vive las personas que están allí, el solo hecho de saber que ciertas aguas los indígenas ya no las pueden tomar, que ahora tienen que buscar pozos profundos para poder sacar agua y poderla tomar porque toda el agua está contaminada. Y eso aflige el alma de las personas, básicamente, o de alguna manera trae aflicciones en este tiempo presente. Pero Pablo dice que ese tipo de cosas no son comparables. Lo que está sucediendo, él trata de animar a las personas que están pasando por todos esos procesos de aflicción y les dice, no son comparables con, de alguna manera, lo que va a venir o con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vamos a seguir teniendo aflicciones y de alguna forma va a seguir habiendo aflicción en cada uno de nosotros. Pero eso no es una manera de llegar al punto de creer que estamos derrotados o de decir, de alguna forma ya no podemos hacer más nada. No, son cosas por las cuales el cristiano va a tener que pasar. Y hoy en día yo estoy hablando de cosas que pasaron, ¿sí? Y cosas que se están viviendo en el presente en el país. Pero quizás las personas de nuestro tiempo pasado pueden hablar de cosas que ellos vivieron o que fueron de alguna forma testigos oculares de ciertas situaciones. Pablo está diciendo que la gloria que ha de manifestarse va a superar lo que en ese momento o lo que nosotros podemos considerar una aflicción. Quiero invitarles a buscar 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Vean lo que Pablo nos está diciendo allí. 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. ¿Lo tienen? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto que está sucediendo, una tribulación momentánea, y momentánea porque ¿cuánto tiempo puede durar la tribulación? ¿Cuánto es el tiempo de vida de una persona? Bueno, según la Biblia dice que los más robustos podían llegar hasta 70 años. Después de que las personas pudieran durar hasta 80 o pudiesen durar hasta 800, 900 años, luego la Escritura dice que los más fuertes
quizás podía ser 70 años. Evidentemente hay personas de más de 70 años, no es una sentencia, ¿sí? De que hasta acá llega 70 años y mueres, no. Hay gente que dura hasta más de 70 años, pero también hay personas que no llegan ni a los 50 años, ni a la edad de muchos de los que estamos acá. Llegan algunas personas a causa de su mal. Corintios está diciendo, Pablo acá en este versículo 17, que la leve tribulación, el tiempo que va a durar la tribulación, y dice momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Personas que han sido perseguidas a causa de su fe. Se me acaba de olvidar el nombre de uno que fue perseguido por el nazismo y muerto por los nazis. Un escritorio. Bonhoeffer. Bonhoeffer, bueno, él hizo bastante oposición, ciertamente, a los alemanes. Muchísima oposición. Era pastor, escritor y un gran teólogo. Pero fue perseguido hasta que lo capturaron. Y después fue sentenciado a la muerte y murió en la horca. Sus últimas palabras antes de morir siempre tenían que ver con el peso de gloria o con la gloria. Hoy estoy vivo, mañana veré al Señor. En un rato voy a estar viendo a mi Señor. Y en su celda siempre lo que se escuchaban, decían los soldados afuera sentados, era oraciones. Toda la vida de Bonhoeffer fue orar a Dios para que Él hiciera justicia. Y fue un ejemplo, de hecho, para muchos de sus torturadores, la justicia que Él pedía a Dios que se pudiese hacer en las personas. Sin embargo, continuando acá, porque el anhelo, versículo 19, ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No es que usted debe salir a hacer algo, no, sino que el anhelo ardiente de la creación, y cuando aquí habla de creación, no entienda ángeles, no lo vea que son ángeles, que son demonios o que son las personas, no, es de la creación, de lo que uno a veces llama inanimado, ¿sí? Cosas que de repente son cosas que no hablan, que de alguna forma tienen vida, como los árboles, como los ríos, que necesitan oxígeno de alguna forma. Eso clama o de alguna forma está aguardando esa manifestación, ese momento donde los hijos de Dios, aquellas personas que sirven al Señor, puedan ser tomadas por el Señor. La misma naturaleza, y lo dice la Escritura, está anhelando que ese momento suceda, cuando los hijos de Dios puedan de alguna forma manifestarse en la gloria del Señor. Eso no será ahorita, pudiera ser ahorita, no estoy dando un veredicto, sencillamente que posiblemente va a tardar mucho más tiempo, pero la misma naturaleza fue o está deseando, anhela y dice ardientemente el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando ese momento llegue, la misma naturaleza lo desea. Todo está deseando que ese momento llegue. El versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Recordemos que con el pecado de Adán y de Eva, lo que ellos cometieron y que trajo pecado al mundo, también la tierra recibió una sentencia. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19 dice que la tierra fue de alguna manera también sentenciada a causa de ese pecado. Es decir, la misma tierra fue sujetada al pecado que ellos cometieron. Allí tienen la sentencia que se le dio a la tierra. A causa de esa desobediencia, si usted lo considera una desobediencia lo que Adán y Eva hicieron, o si usted considera que lo que Adán y Eva hicieron fue un pecado de darle más credibilidad a la palabra de la serpiente que a la palabra de Dios, no importa. Lo cierto es que hubo un pecado que se hizo manifiesto y eso trajo una sentencia aún sobre la misma tierra. Saben, en el principio no había necesidad de regar las plantas. La Escritura dice que un vapor salía y regaba las plantas. Adán era un hombre feliz, ojo, trabajaba. No es que el trabajo de infelicidad, no. Adán trabajaba, él tenía que tener ciertas actividades dentro del huerto del Edén, pero era algo tranquilo, no había espinos, no habían, digamos, ustedes saben, una planta que se llama ortiga,
que es una planta que cuando usted la toca el picor es fuerte. No era un sol tan abrasador como el que quizás vivimos hoy en día. Todo era un clima perfecto, donde los animales estaban sin problemas, donde todo funcionaba como debía funcionar de acuerdo al huerto del Edén y a la creación perfecta de Dios. Cuando Adán peca, viene sobre la tierra una maldición. Todo cambió. Todo lo que había en el huerto del Edén cambió. Adán tuvo que salir de allí y también Eva. Ambos salieron de allí a la realidad del pecado, de lo que habían hecho, del pecado de haber dado más credibilidad a lo que decía la serpiente que a lo que decía el Señor. Y se consiguieron con un mundo prácticamente distinto o un lugar distinto al de donde ellos salieron. Quizás salieron de un ambiente como este que tenemos ahorita. No está haciendo calor, no está haciendo frío, creo yo, pero cuando sales allá, pleno mediodía, en un rato, vas a sentir el cambio de clima. Sería una realidad. Cuando estás en un lugar donde está lo tranquilo, todo calmado, y de repente sales a donde hay convulsión, donde la situación no es como del lugar donde estabas en ese momento. Sin embargo, dice acá que no por causa, de alguna forma, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Parte de lo que la misma creación a veces está viviendo tiene que ser lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Hace unos días atrás era un clima completamente agradable en Caracas, ¿sí o no? Ayer era un solazo impresionante y uno dice, ¿cómo pueden haber estos cambios climáticos tan rápidos de un momento a otro? Sí, todo eso tiene que ver con lo que ha sucedido, con esa situación que vino sobre la tierra a causa del pecado de Adán y de Eva, de cómo todo cambió. De repente el día puede estar caluroso y repentinamente llueve, ¿saben? Ahora está lloviendo en épocas donde no se debe llover. En mi tierra, en Barinas, justo después de el martes, en este caso digamos de la semana que viene, el martes de carnaval, empieza un proceso que se llama la cuaresma. ¿Qué se hace en la cuaresma? Los campesinos empiezan a trabajar en la tierra, a limpiar, a regar, a hacer el proceso de cuidado de la tierra, porque después de Semana Santa ya se viene la época de sembrar, evidentemente para obtener la cosecha. Eso es en Barinas, ¿no? O en esas zonas del llano. No sé en las otras zonas cómo lo hacen de acuerdo a no sé, a sus culturas. Sin embargo, así lo hacen en Barinas. Pero los tiempos han cambiado. Cuando a veces el llanero espera lluvia, hay un sol implacable. Cuando están pensando que es la temporada, o cuando se sabe que es la temporada de verano, entonces llueve, se pierden las cosechas. Si llueve mucho, la cosecha se puede perder. Y si no llueve, sino que hace demasiado sol, la cosecha corre el riesgo de perderse. Entonces es por eso que a veces vemos el tiempo cambiando, donde a veces cuesta que esas personas puedan adaptarse y decir, este año será de mucho verano o será de mucha lluvia, se podrá sembrar o no se puede sembrar. De alguna forma todo ha cambiado. El versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma va a ser libertada. Hermanos, terremotos, sismos, nevadas, muchas lluvias, muchos veranos, no hablo en Venezuela, a nivel del mundo, inundaciones sin razones de lluvias, como la que hubo hace poco, o hace creo que año y medio, en España, donde no hubo una lluvia fuerte, pero la inundación dejó básicamente pueblos arrasados. Toda esa serie de cosas que están sucediendo, terremotos, volcanes que tenían muchísimos años inactivos, hoy en día entran en actividad. Todo eso tiene que ver con la misma tierra clamando el cambio que debe venir sobre la misma naturaleza. Las bestias hoy en día se vuelven a veces incontrolables, los animales se vuelven incontrolables.
Los animales rechazan a sus hijos, leonas que paren y no quieren al bebé, ganado, vacas que paren y no quieren a sus becerros o a sus terneros. Y entonces tiene el llanero que agarrar a la vaquita o al ternerito, perdón, y llevárselo aparte y amamantarlo, porque la mamá no lo quiere. Ese tipo de cosas pasan en este mundo. Ojo, eso tiene muchos años, pero en estos días se ha hecho más latente y se vive más una realidad de lo que está pasando a nivel general. Venezuela, gracias al Señor, es un país privilegiado. Gracias al Señor no tenemos tantas calamidades. Me refiero en la parte de la naturaleza. Pero aún la misma naturaleza de alguna forma se ha estado rebelando contra los seres humanos y el mal cuidado que los seres humanos estamos dándole. Guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, que no es que la recuerde, pero que puedo leer y ver mucha información también de la primera, pero hoy en día se viven situaciones tan difíciles en muchas partes del mundo. Estados Unidos está moviendo su cuarto portaaviones hacia el mar cercano a Irán. De alguna forma, todo se está preparando para que la misma tierra esté gimiendo constantemente. Cosas que no nos imaginamos se están preparando. Guerras en todas partes. Irán está persiguiendo, no se vean estas guerras como algo sin razón. Irán está persiguiendo a su misma gente y las cazan y las matan como si fueran, no sé, ¿cómo quiera llamarle usted eso? La cantidad de muertos es impresionante. No sé si decir el gobierno de Irán, en tal caso es el ayatolá, mata a su misma gente sin ningún tipo de contemplación, de temor, sin nada, simplemente por mantenerse allí en el poder. Israel hace poco invadió a Gaza, no porque Gaza era buena gente, sino porque Gaza incursionó y mató mucha gente de Israel. Pero la cantidad de inocentes que mueren en esas invasiones sobrepasan lo imaginario. Es increíble saber todo lo que está sucediendo. La misma tierra empieza a clamar por lo que está sucediendo. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 nos habla de que Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice que estos elementos, la Escritura, ardiendo van a ser desechos, lo dice Pedro. De alguna forma, toda la naturaleza está clamando porque haya un cambio, y es lo que nos dice acá la Escritura. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, todo lo que está sucediendo no es por mera casualidad, ni es que el fin del mundo está ya cerca. Ojo, no se vaya atemorizado, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agarrar a mis niños, voy a guardar agua. No se trata de eso. Se trata de que están sucediendo muchas cosas a causa del pecado del hombre. Y aún la misma creación gime a una, y a una está con dolores de partos. Toda la creación está gimiendo porque haya un cambio. Ese cambio debe ser la gloria de Dios que debe manifestarse, ¿sí? De la cual usted puede hablarle a las personas y la gente lo ve como una película de ficción. A veces la gente se imagina las cosas de acuerdo a una película que hayan visto. ¡Ay! Eso es como la película que yo vi, o como la comiquita de tal o cual cosa, debe ser algo así. Bueno, hay cosas en las cuales es difícil uno imaginarse, porque el mismo Pablo decía cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre, es decir, cosas inimaginables, las que Dios ha preparado para sus hijos. Pero la misma tierra está gimiendo. ¿Y por qué gime? Porque ha habido una abundancia de pecados sobre la tierra. La gente no quiere aceptar al Señor. La gente no quiere volverse a Dios. Cada quien quiere seguir viviendo su vida. ¿Saben qué? Para muchos el evangelio es para los viejitos o para los viejos, para los de mi edad. El evangelio no es para los jóvenes. Entonces es como que los jóvenes necesitan un evangelio que se adecúe a ellos, un evangelio que pueda adaptarse a ellos, y de eso no se trata. Se trata del temor y el respeto a Dios que cada uno debe tener. Entonces,
Dice, y no solo ella, sino que también nosotros. Es decir, no solo la tierra gime a través de toda esa serie de cataclismos y situaciones difíciles que han venido sobre el planeta, sino que dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿cierto? Que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, las arras, esa cuota inicial que Dios le da a usted de su Espíritu. En el momento en que usted acepta ese regalo de salvación, el Señor le da una cuota inicial, ese gozo, esa paz, esa benignidad, ese cambio que usted empieza a sentir en su vida es una cuota inicial que el Señor le da a usted de su espíritu para que usted con gozo pueda servirle, ¿sabe? Es como ese hecho de cuando usted se va a comprometer, cuando usted va a pedir la mano de una chica y usted da un anillo como señal de ese compromiso, esa cuota inicial, ese anillo que usted le da, bueno, mira, la señal de que quiero casarme, vivir y estar contigo, este anillo, esa cuota inicial que usted le da es algo similar, o es el ejemplo que pudiese yo poner para decir la cuota inicial que el Señor le da a cada uno de nosotros, de los que estamos acá, y dice que tenemos las primicias del Espíritu mismo, en nosotros. También gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo gime de alguna forma por esa compensación final. Es decir, tengo la cuota inicial, pero quiero la compensación final. De alguna forma, el cristiano gime y se aflige porque ya desea que esto que estamos viviendo, que esta leve tribulación pasajera ya termine y que podamos entrar a la gloria del Señor. Como les decía, hay dos maneras de entrar a la gloria del Señor. Y la primera generalmente no la queremos porque tiene que ser a través de la muerte. Y como no nos queremos morir, entonces desearíamos que Cristo viniese y que se llevase a su iglesia. Pero es posible que el final de esa tribulación para muchos tenga que ser la muerte. Me encantó leer de los 170 cristianos que murieron la semana antes pasada en... ¿dónde fue que les dije? ¿Ah? Me lo dijeron todo al mismo tiempo y no, en Nigeria, bien. En Nigeria, un pastor oraba y entregaba al Señor las personas o los cuerpos de los que estaban allí y decía, Señor, ellos ya pasaron su prueba, ellos ya están contigo descansando, pero esa prueba fue por medio de la tortura y de la muerte. Y él daba gracias al Señor por eso. Que en ese momento que nosotros tengamos que estar, no sé si en un ataúd o donde sea que tengamos que estar, que pueda haber alguien que dé las gracias, porque ya el Señor permitió que pudiésemos salir de este cuerpo, de alguna forma. La segunda forma de ver la gloria del Señor es a través del arrebatamiento, de irnos con Él, de ya no estar más acá. Esa es la que todos quisieran, porque siempre la gente piensa en irse con todo su grupo, no grupito, sino con todo el grupo familiar, ¿sí? Que parece que eso es lo que todos quisiéramos. Quiero irme con toda la familia al cielo. Pero puede ser que ese momento no llegue para usted. Puede ser que para usted sea una salida solo, ¿sí? Que donde no tenga que estar por un leve tiempo con toda su familia, sino estar ya directamente con el Señor. Nosotros gemimos entonces por esa compensación final. Es decir, anhelamos ver ya las consecuencias finales de nuestro servicio al Señor. Esa bendición de haber estado sirviendo al Señor, ya queremos finalmente ver eso. Quiero ver esa bendición de haberte servido durante todo este tiempo. Gimen también para que haya una consumación final, para que haya una redención. Quizás eso es lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 23, cuando dice que la adopción, que ya se haga patente, que se haga efectiva. Cuando una persona adulta era adoptada por un romano, decía, yo lo que quiero es que el que me adoptó, ¿verdad? Bueno, se muera, porque cuando él se muere, ya yo voy a tener todo va a ser mío.
la casa, los bienes, el dinero y voy a hacer lo que quiera. A veces quizás esta es nuestra intención. Señor, tú me adoptaste, pero yo ya quisiera disfrutar de una vez. Porque a veces pensamos que ser adoptados por Dios es tener todos los privilegios en esta tierra que Dios nos va a dar. Es decir, quiero tener una camioneta así, quiero una casa así, quiero vivir en una isla, no quiero enfermedades, quiero todo esto. Quiero que todas las bendiciones Dios me las pueda dar estando en la tierra. Les decía la semana pasada que las promesas del Señor para su iglesia no son físicas. Aquellas personas que están esperando promesas físicas, esas no son para la iglesia. Las promesas para la iglesia son espirituales, ¿sí? Israel espera una promesa, una tierra para ellos habitar, donde ejerzan el poder. La iglesia espera un cielo. Nosotros no tenemos promesas terrenales. Es decir, eso de que donde usted ponga la mano decrete lo que es suyo, no son promesas para usted. Esas son promesas para Israel. Las promesas para ustedes son estar en el cielo con el Señor Jesús, ¿sí? En un cielo nuevo y en una tierra nueva. De alguna forma, todas son promesas espirituales. Que al Señor les ha placido de alguna forma darle a usted una casa, cómoda o no tan cómoda, un apartamento, como el que a usted le guste o como el que no le gusta, un carro donde quizás usted se queja o da gracias al Señor. A Él le ha placido darle eso a usted, una bicicleta, buena salud, 2 pies para poder caminar donde usted quiere ir, ¿sí? Un tono de voz donde usted puede expresarse libremente, capacidad auditiva, donde usted puede alegrarse con el Señor. Gracias porque puedo escuchar. Ayer veía yo una imagen como una mujer se defendía, ella siendo ciega, con su hijo de 2 años. Y ella le decía, hijo, ¿dónde estás? Y el niño, no sé, en la cocina. Papi, ¿me puedes ayudar a conseguir las cholas, por favor? Y el niño venía y le buscaba las cholas. Hijo, ¿me puedes ayudar con esto? La bendición que usted tiene de tener una vista, así sea que use lentes o que no vea como usted veía hace 20 años atrás, pero es la bendición que tenemos de poder tener lo que muchos no tienen en este momento, porque en esperanza, versículo 24, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esto no se está refiriendo a si usted tiene esperanza para ser salvo, no. Se está refiriendo a que la esperanza que usted tiene es una esperanza que se va a hacer efectiva, ¿sí? Esa esperanza de que pronto usted va a ver a su Señor, de que pronto usted va a salir de esta tierra o de ese cuerpo de alguna forma. Esa esperanza, y es lo que dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, suena como un trabalengua. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Verso 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿sí? Tenemos la paciencia de saber que pronto tendremos la bendición de ya no seguir afligiendo nuestra alma y seguir estando acá, sino que estaremos con el Señor. Vean lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 3. Tengo muchas citas bíblicas, pero el tiempo va volando. Daniel capítulo 12, versículo número 3. Dice, los entendidos, ¿lo tiene allí? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí lo leyeron conmigo? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Lo que usted está guardando, no se desespere. Usted aflige su alma por todo lo que está sucediendo. Usted sabe lo que pasa a nivel de todo el mundo y de lo que está pasando en Venezuela también. Pero usted, Señor, en tus manos estamos. Señor, en ti confiamos. Señor, yo le tengo miedo a la muerte, pero si la única manera de yo ver tu gloria es a través del proceso de la muerte, me resigno. Y si se muere alguien a quien queremos y por alguna razón vamos a padecer a causa de que la persona físicamente no va a estar con nosotros, entonces damos gracias también al Señor,
¿sí? No es una razón a veces de echarnos a morir. Ay, se murió el hermano William, qué chimbo. Hermano William. No. Señor, gracias porque te llevaste a tu siervo, el hermano William. La hermana, mire, me estoy metiendo en un problema con la hermana Carmen, ya me hizo señas. Pero no importa. Sí, aguardamos con paciencia y con esperanza el cambio que va a traer el Señor sobre la tierra. ¿Sí? No nos vamos a desesperar. Y eso era la intención que Pablo tenía con los hermanos de Roma, que estaban sufriendo mucho y padeciendo de tantas situaciones difíciles. Y Pablo quería hablarles a ellos acerca de esa bienaventuranza gloriosa, esa bienaventuranza que ellos esperaban. Pronto, hermanos, veremos al Señor. Todo lo que vemos es el gemir de la tierra, y usted también gime delante de Dios en vista de tantas cosas que están sucediendo. La gente que no conoce a Dios siempre dice, ¿por qué Dios permite que los niños pasen por este proceso? ¿Por qué Dios permite que esa enfermedad me haya venido a mí? ¿Por qué, Señor, si yo hago esto, tú has permitido tal o cual cosa? No importa, no es para quejarnos, sino es para agradecer al Señor. Señor, si tú me enviaste esta prueba, es porque tú sabes que yo puedo con ella. O mejor dicho, porque confío en que tu Espíritu Santo me va a ayudar a sobreponerme. Es decir, no nos vamos a quedar en la queja, ¿sí? Hay gente que se queja muchísimo. Y ¿saben qué? Es pesado hablar con gente de quejas. Y a veces provoca decirle, oye, una pregunta, ¿hay algo por lo que tú puedas agradecer a Dios? No, sí, mucho. ¿Y por qué no me hablas de eso? Porque es que, oye, es pesado. Las conversaciones con los quejones se hacen pesadas. Usted analícese, ¿será que yo soy uno de los que me quejo? ¿Sí? Analícese, ¿será que yo soy uno de los que siempre me quejo? Posiblemente sí. A lo mejor no. Dios quiera que no. Pero si es uno de los que siempre se queja, cambie la queja. Cambie la queja por gratitud a Dios. ¿Sí? Dígale, Señor, gracias porque no tengo nada para comer hoy. Gracias. Gracias, Señor, porque tú lo permites. Y si tú me envías esa prueba o permites que esa prueba llegue, entonces porque tú de alguna manera sabes que yo puedo con la ayuda tuya sobreponerme a esta prueba. Dios no tienta a nadie, eso lo dice la Escritura, pero Dios sí permite que sus hijos pasen por pruebas. Pruebas y tentaciones no es lo mismo. Una prueba es algo que te ayuda a crecer. Una tentación es para destruirte. Dios jamás te va a tentar, Él no quiere destruirte, pero Dios sí te va a probar porque Él quiere que tú crezcas. Y si estás pasando por momentos de muchas pruebas, de aflicciones, entiende algo. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia debemos aguardarlo. Señor, te doy las gracias, Dios Todopoderoso, por tu iglesia, Dios mío. Ellos están acá, Señor, porque tú les sostienes de tu mano, porque tú quieres que ellos continúen adelante, Dios mío. Porque en tus planes y en tu propósito eterno, Señor, está el que ellos sean salvos, Dios mío. Ya los que estamos acá, ciertamente tenemos un nivel de madurez física bastante, o de alguna manera medio elevada, Señor. Pronto algunos de nosotros, Señor, con el pasar de los años empezaremos a partir hacia tu presencia, Señor. Pero antes de que ese momento llegue, que podamos hablar de ti con gozo, Señor, y de alguna manera no ser quejones, Señor, sino ver tu gloria, Señor, la excelencia de tu gloria, Señor, reflejada en nuestras vidas, y que podamos ser de bendición para otros, Señor. En el ministerio donde estemos en la iglesia, Señor, que podamos hacerlo con gratitud, Dios mío. Y si no estamos haciendo ningún ministerio dentro de la iglesia, Señor, que podamos empezar a practicar algún ministerio, Señor, para que podamos, Dios mío, tener el gozo de saber que hemos sido probados y que también hemos superado muchas pruebas. Señor, hay personas en este momento que están con muchos problemas de salud, en enfermedades terminales, Señor. Dales también a ellos, Señor, ese gozo, Señor, a través y en ese momento de la prueba, Dios mío. Y que en el momento en que cerremos nuestros ojos acá y lo abramos en la eternidad, Señor,
podamos decir con todo gozo, aquí estoy, y tú puedas decir, ven buen siervo fiel. Gracias, Señor, por cada persona que está acá, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Creo que tenemos como el carrasposo, yo estoy entre esos.